Hola, soy Fernando Calle, profesor de la asignatura de Estadística. En estos vídeos que iré publicando iremos realizando las prácticas de la asignatura. En este primer vídeo vamos a hacer la práctica 1, que es de introducción al uso del software StatGraphics. Aquí podéis ver la ventana principal del software. Este es un software estadístico de análisis de datos de un uso bastante sencillo, ya que permite realizar todos los modelos, gráficos, descriptivos, simplemente con menús, ventanas, sin la necesidad de saber programar. En este software, en StatGraphics, en la ventana principal podemos observar unos menús, los menús como los que suele haber en todos los programas, unos accesos directos, el escritorio de StatGraphics en el que podemos encontrar diferentes ventanas, como veis por aquí, y a la izquierda un panel con los accesos directos a cada una de estas ventanas que tenemos en el escritorio. La que aparece por defecto es la de datos, la introducción de datos, pero podremos ir tanto aquí buscándola como más sencillo, accediendo a través de los accesos directos, podremos ir mostrando cada una de estas ventanas. Bueno, lo primero, la barra de menús, que es la que tenemos aquí. Tenemos el primero, que es archivo, con las opciones habituales de abrir, guardar, cerrar, imprimir. Vamos a poder abrir diferentes ficheros de datos de StatGallery, que es una de las opciones que nos da StatGraphic, StatReporter, StatFolio. Todo esto son distintas ventanas que encontraremos en este escritorio. Bueno, podremos cerrarlos, guardarlos o guardar como para cambiar de formato también. En editar vamos a tener las opciones habituales de edición, como copiar, cortar, pegar, deshacer, y además algunas especialmente útiles en StatGraphics, como por ejemplo las que tenemos aquí abajo, para poder modificar una columna, generar unos datos en base a otros que tenemos o con una fórmula, recodificar datos, sustituir algunos valores que estén censurados, que estén fuera de un rango, ordenar los datos en función de una o dos variables, buscar un valor y también, si lo encuentra, reemplazarlo, limpiar alguna de las filas que tenemos marcadas, dividir un archivo, combinar columnas. Como veis, todo esto son opciones que vamos a poder realizar con los datos que tengamos en el conjunto de datos, en la ventana de datos que tenemos aquí cargada. A continuación ya aparece gráficos o graficar, describir, comparar, relacionar, pronósticos. Desde graficar en adelante vamos a tener opciones estadísticas, con las que vamos a poder obtener tanto gráficos como descriptivos, vamos a poder realizar modelos, hacer inferencia, por ejemplo, comparar. Entonces, desde graficar en adelante ya son herramientas estadísticas que vamos a poder utilizar para hacer este análisis de datos. A continuación, debajo de la barra de menú tenemos la barra de herramientas. Estas herramientas son accesos directos a algunas de las opciones, de las funciones que tenemos dentro de los menús. Bueno, tenemos abrir, guardar, abrir un conjunto de datos, guardar el conjunto de datos que tenemos activo, cortar, copiar, pegar, deshacer, imprimir. Y aquí empiezan ya algunas de las opciones que nosotros podemos utilizar para analizar los datos. Lo primero es un gráfico de dispersión para cuando tenemos dos variables para representar en dos dimensiones, x e y. A continuación tenemos ya opciones cuando tenemos por ejemplo, el análisis de una sola variable, cuando queremos hacer inferencia, comparación de dos muestras independientes, cuando tenemos las dos muestras. También tendremos en comparar dos muestras pareadas, como lo que más se utiliza suele ser muestras independientes, por eso lo tienen aquí en acceso directo. O comparación de varias muestras. Bueno, estas son herramientas bastante utilizadas y por eso lo tenemos con acceso directo.
Hay algunas más por aquí, como regresiones, bueno, una serie de accesos directos que vamos a tener para no tener que entrar en cada uno de estos menús que tenemos aquí un poquito más escondidos, ¿vale? Debajo tenemos también otros accesos directos ya directamente como segundo paso, una vez que hemos elegido uno de estos análisis en los menús o en la barra de herramientas, se van a activar estos botones porque vamos a poder modificar los resultados que tengamos solicitando otra información sobre esos mismos datos, con estos botones que tenemos aquí, que ahora mismo están desactivados. En el escritorio lo primero que vemos es la ventana de datos, en el menú de la izquierda también, y a continuación tenemos, bueno, pues otras ventanas que pueden resultar también interesantes. Por ejemplo, Stat Advisor, Stat Gallery, Stat Reporter, comentarios de StatFolio y StatLog. StatLog, por ejemplo, nos sirve para ver todo lo que hemos ido haciendo dentro de StatGraphics, desde abrir un fichero de datos hasta cualquier modelo gráfico que hayamos ido solicitando. Nos lo va a marcar aquí con un log. Entonces vamos a poder observar qué acciones hemos realizado. Si no sabemos cómo hemos llegado a algún punto, algún análisis, podemos comprobarlo aquí. Podemos ver, bueno, pues esto se hizo con esta acción. En comentarios del StatFolio, también si queremos, por ejemplo, ir anotando, como hacer anotaciones sobre lo que estamos haciendo, sobre los resultados, algo que luego queramos recordar, para que no se nos olvide alguna opción, por ejemplo, de las que hemos marcado, podemos irlo anotando aquí a modo de comentario, como texto. El Stat Reporter nos permite hacer un informe directo dentro de StatGraphics. Vamos a poder escribir texto y también combinar tablas y gráficos, todo en esta misma utilidad de Stat Reporter. Y Stat Gallery nos da diferentes ventanas dentro de esta galería en las que vamos a poder ir incluyendo gráficos en cada una de ellas e incluso varios gráficos en una sola, de tal forma que los podemos superponer y podemos compararlos. Esto nos va a permitir poder guardar para ver con un solo golpe de vista varios gráficos que procedan, por ejemplo, de diferentes análisis que hayamos hecho sobre unos datos. Entonces no vamos a tener que ir buscando cada análisis que hayamos hecho, cada modelo que hayamos hecho, sino que podemos guardarlos aquí y compararlos. Y en Stat Advisor, bueno, nos da la interpretación de los modelos que estemos utilizando en cada momento, del modelo o el gráfico que hayamos utilizado, nos da aquí cómo se interpreta cada uno de ellos. Estas son las principales herramientas que se utilizan dentro de StatGraphics. Aquí debajo también nos irán apareciendo accesos directos cuando vayamos ejecutando pues, un modelo de regresión o un gráfico, unos descriptivos. Aparecerán aquí debajo para tener también un acceso directo a cada una de estas ventanas, porque las ventanas se irán acumulando. Bueno, lo primero que aparece en el software StatGraphics al abrir es esta ventana de datos. Los datos vamos a poder introducirlos de varias formas. La forma más sencilla e inicial será introducirlos manualmente. Bueno, pues, por ejemplo, aquí por defecto suele estar marcado como numérico. Vemos el título, el nombre de esa columna, de esta columna de datos, y el tipo de datos, que es numérico. Bueno, aquí podríamos empezar a introducir ya, si tuviéramos una variable numérica, pues podríamos ir introduciendo a mano una serie de datos. Una vez que tuviéramos los datos introducidos, o antes, si queremos preparar la variable, antes de introducir los datos, podemos ir con el botón derecho a aquí, con el botón derecho, ahora sí, modificar columna, y aquí tenemos el nombre de la columna. Podría ser, por ejemplo, longitud. Y si queremos tener un comentario que sea que nos sirva como una aclaración sobre esto que estamos midiendo aquí. Por
ejemplo, longitud del tallo de la planta en centímetros. A continuación tenemos el tipo de variable que queremos utilizar. Para variables cuantitativas normalmente utilizaremos numérico. Este numérico nos permite introducir cualquier tipo de variable cuantitativa. Si la variable en concreto es cuantitativa discreta, podríamos utilizar también entero, aunque si dejamos numérico también vamos a poder analizarlo. Entonces, numérico es uno de los formatos que más se utiliza. El segundo formato más utilizado es carácter. Cuando tengamos una variable cualitativa, vamos a poder introducirla como carácter y podremos introducir texto, por ejemplo. Otro formato que veis aquí ampliamente representado es el de las fechas. Las fechas normalmente son, presentan un problema a la hora de poder analizarlas, utilizarlas, hacer cálculo, compararlas en cualquier software. Hay que ponerlas en formato muy específicos para que el software interprete, pueda leer esos datos y pueda interpretarlos. Entonces aquí tenemos diferentes formatos de fecha. En caso de utilizar una variable que fuera de fecha, elegiríamos alguno de estos formatos. Lo normal sería elegir pues o una fecha con el formato concreto de fecha, o si tuviera por ejemplo hora, o si fuera pues por mes, trimestre. Vemos que tenemos bastantes opciones, porque si lo metemos directamente poniendo nosotros la fecha y dejándolo como numérico o como carácter, no lo va a entender ni vamos a poder hacer cálculos. Por ejemplo, qué diferencia de días hay entre una fecha y otra, o qué diferencia de horas o minutos. Para eso vamos a tener que marcarlo con este tipo de formatos. Aparte de esto, bueno, pues también aparecen otros que también suelen ser utilizados, como por ejemplo porcentaje, moneda, con los diferentes tipos de moneda. Aunque, bueno, pues lo que más vamos a utilizar, como decía, es numérico para variables cuantitativas y carácter para variables cualitativas. Le damos a aceptar y ahora ya he introducido aquí tanto el título como el comentario del tipo de variable. Otra forma más rápida de acceder a casi todo en StatGraphics es con el doble clic. Si hacemos doble clic encima de la variable, también accedemos a estas opciones que nos da modificar columna. Hemos dicho que manualmente era una de las formas de introducir los datos. Otra de las formas sería copiando los datos directamente de un fichero que nos permitiera copiarlos, como por ejemplo Excel. Podemos copiar, por ejemplo, esta fila de datos, esta columna de datos. Hacemos control C o bueno, con el botón o dándole en archivo también. Volvemos a StatGraphics y le damos control V o en editar, pegar. O aquí con el botón derecho también. Así ya tenemos pegados los datos. Recordad que estos datos son numéricos. Lo ideal sería haber definido antes que esta variable es numérica. Yo solamente he seleccionado los datos, pero podríamos también seleccionar, por ejemplo, el título de esos datos. Si selecciono también el título, copio todo, control C, y para pegarlo, en lugar de pegar aquí, que pasaría esto, introduciría la primera fila como el título. Bueno, voy a marcar como numérico porque se ha quitado al pegar. Podríamos marcar arriba en la columna, pinchar en la columna y pegar. Al darle a pegar, si hemos marcado arriba antes de darle a pegar, nos indica que podemos pegar tanto los datos como los datos con el nombre de la columna o con nombre de columna y comentario. Yo en este caso he seleccionado el nombre de la columna arriba y los datos debajo. Entonces lo dejaría así. Y ya tenemos aquí el nombre de la columna. Aunque aquí no aparezca, sí que está marcado como numérico. A veces se quita cuando se pega una columna de datos. Desaparece, pero sigue estando aquí. Por ejemplo, longitud también está marcada como numérico. Ha cogido el título
el tipo de variable que teníamos como numérico y ha pegado a continuación los datos. Entonces podemos pegarlo de diferentes formas, con el título y comentarios, o solo los datos si ya tenemos nosotros definida la variable. Una tercera forma de leer los datos sería si ya los tenemos en StatGraphics o si los tenemos en alguno de los formatos que lee StatGraphics, podríamos ir a Archivo, Abrir y aquí abrir datos y decirle qué tipo de datos son los que vamos a abrir. Por ejemplo, un Excel, CSV o un fichero de datos de StatGraphics. Eso si ya los tuviéramos guardados. Bueno, pues una vez que hemos introducido aquí nuestros datos, ya podemos hacer cualquier tipo de análisis. Con estos datos, una vez que tenemos marcada, por ejemplo, esa columna, podríamos, dentro de las opciones de editar, ya se han activado todas estas que aparecían aquí antes desactivadas, podríamos modificar esa columna, generar datos nuevos, recodificar datos, por ejemplo, si tenemos un conjunto de datos cuantitativo, bueno, pues podríamos recodificarlos a un conjunto de datos que estuviera acotado por intervalos. Entonces iríamos viendo pues, cuántos datos, cuánta frecuencia, por ejemplo, hay dentro de cada uno de esos intervalos. O que cada uno de esos datos a qué intervalo pertenecería. Ordenar datos en función de una variable o dos variables, buscar algún valor dentro de la variable que tengamos seleccionada y si lo encuentra tenemos la opción también de reemplazarlo. Bueno, de todas estas opciones vamos a probar algunas, por ejemplo, generar datos. Generar datos nos permite calcular una variable nueva en base a otras que tenemos aquí, en variables, que son las que ya tenemos introducidas, una serie de operadores, que son funciones matemáticas, estadísticas, y los operadores habituales de pues, sumar, restar, dividir, junto con los números. Podemos hacer cálculos con la variable de los operadores y este tipo de calculadora que tenemos en el centro. Yo he marcado la columna longitud. Si hiciéramos cálculos ahora mismo y le diera a aceptar, lo que haría sería sobreescribir en esta misma columna. Entonces, primero voy a marcar otra columna, por ejemplo esta, para que los cálculos que haga los introduzca aquí. Repito, si tengo marcada esta columna y realizo una serie de cálculos de generar datos, los va a generar sobre esta misma columna. Entonces, vamos a darle de nuevo a generar. Y aquí lo que voy a decir es, bueno, pues esta columna nueva que tengo aquí, por ejemplo, va a ser igual a la longitud del tallo elevado, por ejemplo, al cuadrado. También podríamos elegir cualquier fórmula de las que aparecen por aquí, ¿vale? Que hay un montón, se pueden utilizar. Bueno, pues ya tenemos aquí, sería cada uno de estos valores al cuadrado. 8 al cuadrado, 64, 81, 81, 196. Aquí, por ejemplo, podría llamar longitud al cuadrado. Longitud del tallo al cuadrado en la descripción y lo dejo como variable numérica. También podría dejarlo como entero, pero lo mantengo como numérica. Bueno, pues así habría generado una nueva variable. ¿Qué pasa si antes de generarla, si yo quisiera saber cuáles van a ser los valores que van a salir? Porque a lo mejor estoy haciendo una fórmula, es un poco más complicada y no sé si lo que va a salir aquí es lo que yo estoy esperando. Bueno, pues para eso también tenemos esta opción de evaluar expresiones en la que nosotros podemos decir, bueno, pues por ejemplo yo había puesto longitud al cuadrado, se mantiene aquí. Quiero ver qué es lo que pasa, aunque esto sea sencillo, quiero ver cuál sería el resultado antes de ponerme a generar la variable. Bueno, pues si le doy a introducir, después de poner aquí la fórmula, vemos que el resultado va a ser 64, 81, 81. Por ejemplo, si lo quiero al cubo, bueno, pues aquí vamos a tener los valores resultados. Entonces, como ya sé que esto va a ser el resultado, que es lo que a mí me interesa,
Ahora ya puedo generar la variable y crearla aquí. Esto sería como un paso intermedio para saber de antemano cuál va a ser el resultado y no tener que estar entrando y saliendo en generar varias veces porque no me salga alguna forma. Bueno, algunas opciones más que tenemos, por ejemplo, dentro de editar sería la de ordenar datos. También es una de las más utilizadas. Si le damos a ordenar datos, vamos a poder ordenar los datos de esta columna o de todo el conjunto de datos, si están relacionados por filas, de forma ascendente, descendente o desordenarlos para que queden de forma aleatoria. Y esto se lo vamos a aplicar, como digo, al rango seleccionado, que en este caso tengo seleccionada solamente esta columna, o a todo el archivo. Bueno, pues imaginaros que cada fila representara a una planta. Bueno, pues si cada una representara una planta, entonces estos datos estarían relacionados. Esto sería, por ejemplo, el tiempo de días que tarda en curarse esa planta si le hacen un corte. Bueno, pues si esto y esto, estas tres variables estuvieran relacionadas, si cada fila fuera un caso, en esa situación sí que podríamos ordenar el archivo completo. Por ejemplo, voy a mantener archivo completo, lo voy a ordenar de forma ascendente por longitud 2, que es la longitud al cuadrado. Además, aquí se marca la columna principal, pero nos permite ordenar por una columna secundaria. ¿Para qué podríamos ordenar por una columna secundaria? Bueno, con lo primero, para que apareciera aquí tendría que haberla marcado, que no la he marcado, tendría que marcar una columna secundaria. Por ejemplo, si quisiéramos que 81-81 hay empate, es la misma cantidad, entonces que por una columna secundaria como el tiempo se ordenara. Es decir, los casos que hubiera empate, bueno, pues nos fijamos en el tiempo y también lo vamos a ordenar en función del tiempo. Bueno, en este caso solamente tengo la columna principal, así que voy a ordenar todos los datos solo en función de longitudes. Bueno, pues aquí tenemos el primer valor es 25, 25. Vemos que ha dejado aquí, este es un error común también, vemos que ha dejado aquí un dato que está vacío. Esto es porque cuando hemos copiado he cogido una casilla de más, una celda de más. Entonces, lo que ha hecho ha sido introducir una casilla extra y esta, claro, como yo la he pegado, esta grafis supone que es uno de los valores de longitud. También de longitud al cuadrado, porque lo ha calculado. Entonces, como está vacía, es como si fuera un 0, la coloco. Esto podríamos directamente quitarla. Podríamos borrar estos datos. Le damos a subir celda así y ya tendríamos los datos para arriba. Esto puede pasar, repito, si a la hora de copiar seleccionamos una casilla más. Seleccionamos una celda más cuando hemos hecho ese copiado. Porque lo interpreta como si hubiera ahí un 0. Esto está bien que aparezca porque es uno de los errores más comunes, porque nosotros aquí no lo vamos a ver, aunque tuviera por aquí algunas celdas sin nada, pero que las hubiera pegado, no vamos a ver el valor y no vamos a saber que las está utilizando. Bueno, pues ya tenemos los datos ordenados de mayor a menor por longitud 2. Estas son dos de las opciones que más se utilizan de editar. Ordenar, generar datos y también, como decía, recodificar. Por ejemplo, si quisiéramos recodificar la variable longitud, que va desde 5 hasta 16, bueno, pues si quisiéramos hacer intervalos, por ejemplo, de 2 en 2, de 5 a 7, de 7 a 9, de 9 a 11, podríamos decirle, con esta variable quiero recodificarla y quiero poner, bueno, pues intervalos que vayan de 2 en 2 o intervalos personalizados. Para eso nos serviría también recodificar. Bueno, para poder probar, tenéis aquí en el PDF, aquí,
Bueno, tenéis todo lo que hemos ido haciendo y también una serie de ejercicios para poder probar, por ejemplo, ordenar, modificar una columna con datos que habría que ir metiendo de forma manual. Tenemos aquí varios ejercicios para que vayáis practicando a la hora de introducir los datos, para que veáis diferentes formas de cómo introducir los datos. Nosotros aquí hemos introducido todos los datos en una columna, pero si tenemos datos como por ejemplo, bueno, aquí es como una columna, como lo tenemos, también podemos tener datos como aparecen en este segundo ejemplo. Nos dice, para comparar las concentraciones de una determinada sustancia en la sangre de los animales adultos de una misma especie en 4 grupos de estos animales que viven en ambientes diferentes, se ha tomado en cada grupo una muestra aleatoria de 10 individuos y se ha medido en cada uno la concentración de esta sustancia con los siguientes resultados. Bueno, pues tenemos los 4 grupos y para cada grupo tenemos 10 observaciones que se han hecho sobre 10 individuos de la concentración de una sustancia. Bueno, pues esto podríamos introducirlo de dos formas. Aquí tenemos las dos. La primera forma sería escribir los datos de cada muestra en una columna diferente, es decir, tendríamos el grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. Y aquí iríamos metiendo los datos, los 10 datos del grupo 1, los 10 datos del grupo 2, del grupo 3 y del grupo 4. Otra forma sería crear una variable que fuera concentración y una segunda que fuera grupo. Entonces tendríamos que meter aquí los 40 datos, los 10 del grupo 1, los 10 del grupo 2, así sucesivamente, y aquí tendríamos que indicar a qué grupo pertenece cada una. Fijaros que he ido a meter grupo 1 y me ha salido un aviso. ¿Por qué puede ser? Bueno, grupo 1 lleva G1, que no es una variable numérica, y aquí está definida como numérica. Entonces, lo primero que tendría que hacer sería identificarla como carácter para poder marcar G1, G2, G3 y G4. Ahora ya sí, debería dejar G1. Yo le he dado a copiar y pegar. G2, lo copio y lo pego en los 20 y hasta el 20. G3. Pegar y G4. Esta sería la segunda forma de introducir ese mismo conjunto de datos. Ahora aquí ya irían los 10 valores del G1, los del G2, G3 y G4. Tendríamos los 40 valores en una misma fila. De la otra forma tendríamos 10 valores para cada grupo. Estas son las dos formas principales de introducir datos en StatGraphics. Cuando hagamos los análisis tendremos que decirle si lo hemos introducido de una forma o de otra. Además, hay algunos análisis que solamente podremos hacerlos introduciéndolos de esta segunda forma. Y otros, la mayoría, lo vamos a utilizar así. Y otros, más específicos, solicitarán que se haga con los datos de cada grupo por separado. Pero habitualmente se va a encontrar así, con los datos en una columna y el grupo en otra. Aquí tenéis, como decía, algunos ejercicios para practicar, metiendo todos los datos en una misma columna, aquí haciéndolo de las dos formas y también en otros, poniendo, esto también sería a modo de tabla, se puede introducir a modo de tabla de frecuencias, que es lo que sería aquí, pues por ejemplo, clase obrera y número de hijos 0, pues hay dentro de los 300, se han encuestado a 460 familias. Pues aquí habría 20 familias de clase obrera con 0 hijos, 140 familias clase obrera con 1 hijo
Esto sería una tabla de frecuencias. Esto también podemos dárselo y luego indicarle que estas son las frecuencias. Aquí tenemos de nuevo dos variables. En este caso, lo que nos pide es que lo introduzcamos en dos columnas, una de longitud y una de amplitud, porque aquí vemos que está puesto en 4, para que se ajustara y poder introducirlo en un texto. Siempre, claro, hay que conservar, cuando tenemos dos variables de este tipo en la que vamos a analizar la longitud y la amplitud de la hoja de una determinada especie de vegetales leñosos, aquí se han analizado 30 hojas, por lo cual la longitud y amplitud son de la hoja 1, la longitud y amplitud 21 y 6 de la hoja 2, 21 y 8 de la hoja 3. No podemos separar estas medidas, tenemos que ponerlas en el mismo orden que aparecen aquí, porque si no los resultados no van a ser los mismos. En este caso estarían relacionados estos pares de datos. Bueno, vamos a realizar un análisis descriptivo de estos datos. Vamos a empezar haciendo un análisis descriptivo, por ejemplo, con estos que tengo aquí. Podéis realizarlo con cualquiera que hayáis introducido. Cualquiera, pues los del tiempo, por ejemplo, que aparecían que os aparecen en la presentación, o algunos de los que tenemos en el fichero de ejercicios que resolveremos posteriormente. Por ejemplo, yo tengo aquí este de longitud. Entonces, vamos a hacer un análisis descriptivo inicialmente de este conjunto de datos. Para ello, vamos a ir a describir datos numéricos, análisis de una variable. Solamente estamos tratando de momento una variable. Bueno, la variable que quiero analizar, he creado ya todas estas, aunque estas últimas, desde la G1 hasta el grupo, no he introducido datos. Entonces vamos a utilizar la variable longitud, la introducimos en datos y le damos a aceptar. A continuación nos aparece esta ventana en la que vamos a poder elegir diferentes tablas de resultados numéricos y diferentes gráficos, una serie de gráficos. Bueno, pues podemos marcar resumen del análisis, resumen estadístico y percentiles, por ejemplo, son los más habituales, ya que vamos a ver solamente la parte descriptiva. Para la parte inferencial podremos ver también intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. En gráficos vamos a dejar, como solamente es esta variable, bueno, pues vamos a dejar el gráfico de caja y bigote, histograma, gráfico de densidad suavizada y gráfico de simetría. Aquí he marcado 4, gráfico de caja y bigotes, histograma, suponiendo que es una variable cuantitativa continua. Como sabéis, el histograma solamente se utiliza con variables cuantitativas continuas. Gráfico de densidad suavizada para poder ver la forma de esa función de densidad aproximada y el gráfico de simetría. Bueno, pues aquí tenemos ya nuestro primer conjunto de resultados numéricos y gráficos. Inicialmente empezamos con el análisis de la variable. Si hacéis doble clic en cualquiera de estas ventanas se maximiza y haciendo doble clic vuelve a su tamaño original para poder ver todas. Entonces, haciendo doble clic, aquí la tengo, yo la voy a ampliar. Vemos que estamos analizando la variable longitud, que aparece aquí el comentario también para entenderlo mejor, longitud del tallo en centímetros, y que cuenta con 45 observaciones, 45 valores, que van desde 5 hasta 16. StatAdvisor, que aparecía aquí también, aparece aquí debajo y nos dice lo que hace en cada tipo de análisis. En este caso tampoco tendría mucho interés. En la segunda ventana aparece el resumen estadístico para la longitud. Aquí sí que puede tener interés este StatAdvisor. Ahora lo veremos. Nos aparece una tabla de descriptivos en la que aparece pues, primero el recuento. Hemos dicho que teníamos 45 observaciones. A continuación, la media o promedio, que es 10,26 centímetros, la longitud media. A continuación, la desviación estándar, la desviación típica,
el coeficiente de variación para poder comparar la variabilidad entre diferentes variables, mínimo máximo, el rango, que es la diferencia de las dos anteriores, y el sesgo y la kurtosis. Estas nos van a permitir ver si podemos decir que se parece a una distribución normal. Siempre los datos se suelen comparar con distribuciones normales, con una distribución normal, para saber si vamos a poder aplicar unas técnicas de inferencia, que son las paramétricas, u otras cuando no sigue una distribución normal. Entonces siempre se suelen introducir diferentes análisis descriptivos, gráficos, inferenciales para poder comparar los datos que tenemos con una distribución normal. En este caso solamente aparecen estas medidas. Esta, por ejemplo, si reducimos un poquito aquí, nos dice: de particular interés son el sesgo estandarizado y la kurtosis estandarizada, las cuales pueden utilizarse para determinar si la muestra proviene de una distribución normal. Entonces, con estas dos vamos a tener algunas pistas de si puede parecerse una distribución normal o no. Estos estadísticos van a estar entre -2 y 2. Bueno, aquí no se ve el -2, aparece aquí entre -2 y 2. Cuando sean similares a una desviación, cuando sean similares a una distribución normal. Si están fuera de este rango, como indica aquí, bueno, pues es que va a haber desviaciones significativas de la normalidad. En este caso están entre -2 y 2 ambos valores, por lo cual, en principio, de momento sí que no descartaríamos que siga una distribución normal. Bueno, aquí solamente aparece un conjunto de valores. Nosotros podríamos incluir bastantes más. Por ejemplo, si le damos en opciones de ventana, aquí podríamos elegir promedio, la mediana, la moda, la varianza, que no aparecía ahí también y se utiliza mucho, mínimo, máximo rango, los cuartiles, cuartil superior, inferior, el rango intercuartílico. Aquí sería el inferior sería el Q1, que es el percentil 25, el superior el Q3, que es el percentil 75. El Q2 ya lo tenemos, no hace falta que aparezca aquí, porque es la mediana, que es el Q2, percentil 50. Bueno, podríamos, como veis, podríamos utilizar muchos descriptivos que no aparecen inicialmente, pero que sí que podemos sacarlos dentro de las opciones. Le damos a aceptar, ahora ya se amplía, y aquí calcula la varianza muestral, la desviación típica muestral. Para sacar todo esto, como decía, en casi todas las ventanas se va a hacer igual, con el botón derecho opciones de ventana u opciones de análisis. Botón derecho opciones de ventana y aparecen los descriptivos. La tabla siguiente, de debajo, lo amplío, es la que nos muestra los percentiles. Estos percentiles nos dan inicialmente los más utilizados, el 1, el 5, el 10, 25, 50. Aquí tenemos precisamente los 3 cuartiles, 25, 50, 75. Pero además, si quisiéramos alguno en concreto, igual que hemos hecho antes con el botón derecho opciones de ventana, podríamos indicar en el último, que nos deja un 0, podríamos, por ejemplo, si quisiéramos el percentil 62, bueno, pues lo podríamos poner aquí, o también podríamos eliminar alguno de los que aparecen por defecto, también se pueden borrar. Teníamos ya el 62 y el 12, que son los que había introducido nuevos. El percentil 62 sería 12 en concreto. Bueno, siempre con StatAdvisor nos va a dar una lectura de lo que aparece en los resultados dentro de esta ventana. Bueno, voy a salir de esta y me voy al primer gráfico, que es el gráfico de caja y bigote. Este gráfico es muy ilustrativo de la distribución de los datos, ya que la caja, esta caja central o rectángulo central, representa el cuartil 1, la línea de la izquierda de la caja sería el cuartil 1, la línea de la derecha sería el cuartil 3
es decir, este sería percentil 25, percentil 75, y la línea que queda dentro de la caja sería la mediana. Esta mediana también puede coincidir en alguna ocasión con el cuartil 1, entonces puede que no veamos aquí nada, sino que nos indique, bueno, pues que la Q1 y Q2 o mediana coinciden, puede ocurrir. En este caso la mediana no coincide ni con Q1 ni con Q3, queda, bueno, pues entre ambas, aunque más cerca de Q1. Aquí lo que podemos ver, como esta es la mediana, parece que hay más distancia hacia la derecha y está más separada la Q2, la mediana, de Q3, por lo cual puede que haya una asimetría a la derecha. Además, podéis observar aquí el más, este más representa la media. Cuando la media está por encima de la mediana, es que hay una asimetría, puede ser mayor o menor, pero hay una asimetría a la derecha. Además, están calculados aquí también y representados estos bigotes. Estos bigotes se calculan en base al rango intercuartílico y al Q1 y Q3. El bigote izquierdo se calculará con Q1 menos 1,5 por el rango intercuartílico. Recordamos que el rango intercuartílico era Q3 menos Q1 y además lo teníamos calculado por aquí. Q3 era 13, Q1 8, por lo cual 13 menos 8, 5, que es el rango intercuartílico. Bueno, pues si hacemos Q1 menos 1,5 veces el rango intercuartílico nos da 5. Y hasta ahí llegaría el bigote. Q3 más 1,5 veces el rango intercuartílico nos daría 18. Estos bigotes nos van a permitir detectar valores que definimos como anómalos o atípicos. Cuando un valor de la distribución que estemos observando, de la muestra que estemos observando, quede fuera de los bigotes, quede representado fuera de los bigotes, vamos a decir que ese valor es anómalo o atípico. Esta es la forma más sencilla de detectar los valores anómalos o atípicos, con el gráfico de caja de bigotes. Entonces aquí vamos a poder ver tanto las asimetrías, vamos a poder ver una valoración inicial de si esa distribución es asimétrica o no, y también vamos a poder detectar los valores atípicos. En este caso no hay ninguno porque aparecería por aquí arriba o por debajo de este valor. Son los que quedan fuera de los bigotes. A continuación tenemos el histograma. El histograma, repito, asumiendo que sea una distribución, los datos que tenemos provienen de una distribución continua, cuantitativa continua. Si fuera cuantitativa discreta, utilizaríamos en ese caso un gráfico de barras. En este caso, asumiendo que puede ser continua, bueno, pues vemos la forma que sí que puede tener algo que se asemeje a una forma de campana. Fallarían estos datos, si estuvieran más altos se asemejaría más a una campana, y estos también. Esto nos permite ya ver también, pues más o menos, si los datos son simétricos, si puede ser similar a una distribución normal. Esto vamos a poder comprobarlo también en el gráfico de densidad suavizada. Este gráfico lo que hace es va calculando los valores de forma suavizada teniendo en cuenta valores que estén por delante y por detrás, y calcula esta curva suavizada que nos representa la tendencia la tendencia como la que podemos observar en el histograma, simplemente suavizando esa tendencia. Podemos ajustar los valores para que tome más valores en esa ventana a la hora de calcular esta curva o menos. Aquí vemos que pues falla aquí un poco a la hora de ajustarse a una distribución normal. Parece que va aumentando y luego disminuye. Si estuviera aquí el pico quizá fuera más simétrico, pero en este caso llega hasta un valor más alto aquí a la izquierda, que precisamente coincidiría con la moda, y después tiene un bajón que se correspondería con estas dos
rectángulos, columnas, vuelve a subir un poquito la frecuencia y baja. Esto nos permite, como digo, ver esa tendencia. Cuando hay unos datos que claramente son similares a una distribución normal, veremos aquí una forma suavizada de campana. Finalmente, en este gráfico de simetría, veremos que para que los datos sean simétricos deberían ajustarse a esta recta. Si los datos estuvieran cercanos a esta recta, diríamos que son bastante simétricos. En este caso están un poco distantes y, bueno, pues existe cierta asimetría. Nosotros además habíamos calculado aquí también la kurtosis, bueno, aquí, que veíamos que era menos 1,31. Al llegar a menos 2, si pasáramos de menos 2 ya dudaríamos de que sea una distribución normal. Aquí es un valor alto pero no llega a menos 2. Aún así no es 0, que sería una kurtosis igual que la de, o bueno, muy parecida a la de una distribución normal. Bueno, con esto hemos visto algunos descriptivos y, bueno, tanto en tabla numérica como en gráfico. Los gráficos también podemos modificarlos igual que hemos ido haciendo con los descriptivos. Si damos con el botón derecho opciones de ventana, nos va a permitir, por ejemplo, en el gráfico de caja y bigotes, ponerlo vertical u horizontal. También nos va a permitir añadir, por ejemplo, una muesca sobre la mediana, que lo que hace es reducir este tamaño para identificar más todavía donde se encuentra la mediana. Mostrar aberrantes, que sería cuando tenemos algunos datos atípicos, anómalos, y mostrar la media. La media ya la teníamos aquí incluida, ¿vale? En este caso no había valores atípicos, pues nos ha mostrado. Por ejemplo, vamos a ponerlo de forma vertical y marcando la mediana. Esta muesca es la que identifica la mediana, ¿vale? Estaría aquí la mediana, entonces por eso hace esto. Está indicado con más la media, primer cuartil, mediana, tercer cuartil, los bigotes y la media. Bueno, con esto hemos visto ya un análisis descriptivo inicial. Esto es lo que vamos a ver como introducción a estos descriptivos y antes de comenzar a hacer inferencias sobre una muestra, que sería lo siguiente con un conjunto como el que tenemos, con una variable. Siempre hay que realizar estos descriptivos porque vamos a poder detectar, bueno, pues aquí vamos a poder ver las medidas de centralización, de dispersión, también de asimetría o kurtosis. Vamos a poder identificar las medidas de posición como algunos percentiles, los cuartiles. Vamos a poder observar en el gráfico de caja y bigote si hay valores atípicos o anómalos. Si los encontramos, podemos ir otra vez a los datos y ver si es por algún error que hemos cometido, a la hora de introducir los datos, a la hora de que lo lea mal, por ejemplo, que hayamos puesto en vez de coma un punto, que a veces no lo interpreta bien, o si están correctos los datos y simplemente es que un valor atípico que sí, que cabe esperar que entre ahí, pero sí, bueno, pues está fuera de lo que sería habitual dentro de esa distribución de los datos. Entonces, con esto podemos ver también bastante información sobre los datos. También podemos ver con el histograma cómo se distribuyen y la curva suavizada y con el gráfico de simetría. Con esto terminamos la parte descriptiva, como decía, y en el siguiente vídeo veremos algunos ejercicios con los que aplicaremos esto, veremos los menús que tenemos que utilizar y también calcularemos algunas distribuciones nuevas de las más utilizadas como la binomial, la exponencial, la distribución de Poisson y veremos cómo podemos simular valores de esas distribuciones.